Muy bien, y adelante con preguntas y respuestas normales. Adelante. Hola Greg, hice la clase de calma divina de la clase del fin de semana antepasado, donde fue la neblina mental y ese tipo de cosas. Y tengo una pregunta. Hace un par de semanas tuve COVID y todavía me hicieron el test hace un par de días y ya testé negativo. Sin embargo, creo que tengo un poco de esos síntomas de distonía o astenia, no me acuerdo qué es, de astenia. Así es, sí, exactamente lo escuché y dices, suena exactamente lo que tengo. Así que utilicé el protocolo de la clase de calma divina, sintonizando con la calma divina hace 4 días y ya me siento un poco mejor, pero todavía tengo un poco de cansancio y de un poco como de mareo, más que mareo, ligereza en la cabeza. Y todavía me siento un poco de cansancio. Muy bien, deja checo, a ver. ¿Tuviste un buen viaje? Así es. Así que para el de astenia estabas trabajando. ¿Qué aceites estabas trabajando? Sí, cuando dijiste la parte de astenia, ¿qué aceite estabas trabajando? Utilicé savia y romero, lemoncillo, también está ahí, lemongrass. Así es. ¿Tienes algún tipo de alcanfor? Así es. Entonces vas a hacer un montón de respiraciones sostenidas con alcanfor y tal vez ponerte un par de gotas en tu muñeca. O recuerdas cuando hicimos esa clase donde nos poníamos en el pie y hacer un masaje en la parte, en toda la planta del pie. Porque todas estas cosas como astenia, distonía, todas estas cosas se van acumulando, son la continuación de algo. Así que alcanfor es una de las cosas que puedes utilizar para fortalecer el cuerpo, fortalecer el sistema cardiovascular, pero realmente no lo pensamos como, bueno, en cualquier momento donde lo hablo, creo que es una mejor forma de decirlo, es muy bueno para el cerebro. Así que aquí estás teniendo problemas donde estás cansada, enferma, estás viajando. Y es muy bueno para el sistema cardiovascular, es muy bueno para el corazón, pero también puede ser fortalecedor para el cerebro. ¿Sabes? Estamos tratando de incrementar un poco de circulación al cerebro y en cualquier momento donde te enfermas, la circulación sale de balance y no es algo primario que tienes que pensar, pero cuando ves alguna de las ideas de COVID a largo plazo y cosas de esa parte. La parte del COVID a largo plazo es un problema circulatorio, depende de persona en persona, pero un poco de esto es un poco de eso. Así que te va a ayudar en varias cosas para ti, incluso puedes utilizarlos en baños con sal, 12 a 15 gatos de alcanfor, si el alcanfor lo puede manejar. Voy a ordenar uno más grande. Tengo ahorita nada más la versión pequeña. Bueno, con la versión pequeña hace un montón de inhalaciones.
con profundas respiraciones, inhalaciones, sin dirigirlo a un área en particular. Así que cualquier tipo de alcanfor, también incluso el Ho Wood, es un tipo de alcanfor que hablé hace bastante tiempo. Así que puedes utilizarlo nada más para inhalaciones. Incluso si tienes la pequeña botella con un montón de inhalaciones, o cuando ya tengas la botella grande, con ponértelo en las diferentes partes del cuerpo. Tengo un poco de zonas donde se ha estado reavivando artritis reumatoide. ¿Y dónde lo tienes? En las manos y en los pies. ¿Tendrás el aceite de liberación de la articulación Joint Relief? Así es, tengo este aceite. Entonces póntelo un poco en esas zonas, palmas de las manos y pies. Y otra de las cosas que me gustaría recomendarte, deja checo mis notas. ¿Vas a hacer la clase este fin de semana del tono vagal 3? Sí, de hecho pedí el kit. Ok, vamos a tratar cosas que te van a ayudar. Y te va a llegar el kit. Así es. Así que puedes utilizar el tono vagal inflamatorio y el tono vagal inmune. Estos dos aceites, Inflammatory Vagal Tone and Immune Vagal Tone. Porque parte de lo que pasa es de que cuando tienes fatiga o, o cuando el sistema nervioso sale de desbalance, porque la artritis reumatoide de hecho es un problema autoinmune, así que queremos calmar o regular la respuesta inmune. Así que tratar las áreas es bueno, tratar los síntomas es bueno, pero un profundo problema es de que el sistema nervioso se vuelve hipervigilante o hiperreactivo. Y usualmente cuando estás en un estado de estrés, estás empujando, viajando, estás con cansancio alrededor de un montón de personas en diferentes ambientes y la lista sigue y sigue y sigue. Así que tu sistema inmunológico está como, esto es alocado, alerta roja, alerta roja. Y entonces tu cuerpo entra en, no, esto está completamente alocado. Tal vez no era tan alocado, pero es parte de esta sobreestimulación. Así que trata un poco de esto, te va a ayudar. Y otra pregunta que tengo es, la última semana tuve sueños inmensamente vívidos que envolvía a muchas personas, diferentes lugares, que no sé de quiénes eran o quiénes son. Yo en esto prestaría más atención en los patrones, tal vez no un patrón como, esto es algo psicológico. A veces alguno de estos sueños es cosas que empiezas a realizar del mundo externo. Y entonces si practicas donde lo ves, si ves una situación externa y luego regresas y lo sientes en el cuerpo, parte de lo que estás haciendo aquí es que estás cambiando fuera del intelecto, estás cambiando más de de la mente intuitiva y solamente ver la mente intuitiva empiezas a procesar lo que es y aquí y ya sea que te ayude en el mundo externo o te ayuda a mover algo internamente, realmente no tienes que entenderlo del todo, pero simplemente ver una imagen o un evento pasado o una memoria antigua, incluso aunque es un sueño, también es un tipo de memoria. Así que te va a ayudar a trabajar con cualquiera que sea la situación, porque incluso hay momentos donde esto puede sonar un poco extraño, pero yo diría que si estoy teniendo dificultades con algo, me siento y medito en ello y no es de que vaya la dificultad, sino
practico conciencia en el momento y cuando termino digo, "Ah, lo siento resuelto, me siento un poco más en calma, pero después de un par de días me siento inspirado y empiezo a tomar acciones que no son del intelecto. Estoy poniendo cosas en acción y de repente digo, ah, no me había dado cuenta de eso, no lo había pensado. La intuición empieza a tratar esos problemas. Así que cualquier sueño que surja, simplemente siéntate y obsérvalo. Y probablemente es el combustible para un siguiente proceso, ya sea interno o externo. Sí, hace sentido con muchas cosas que están pasando. El día de ayer estaba meditando y con algunas cosas que eran bastante interesantes y incluso el intelecto ni siquiera lo había pensado. Así es, eso es un buen ejemplo. Nunca había hecho esta conexión entre el mundo de los sueños y todo esto. Muy interesante. Sí, el mundo de los sueños es una versión más profundo del tono vagal o una versión más profunda de la intuición o una forma más profunda de clarividencia. Que no está en el consciente, que no estamos lidiando con todas estas distracciones, así que la mente puede ir mucho, mucho más profundo. Vaya, sí, eso es bastante interesante. Incluso aunque los sueños cambien por las prácticas espirituales y todo. Sí, exactamente, pueden profundizarse. Lo que empieza a suceder es de que el sueño y el procesamiento del sueño, de hecho empiezas a acceder ciertas cosas que dices, vaya, voy a dormir en este problema o voy a dormir en esta situación y es más como, ok, voy a formar la intención con esto y empiezas a poner estas prácticas en lugar. Incluso el cómo hacemos las clases de, ok, vamos a trabajar los profundos aspectos de la Luna o los profundos aspectos de Mercurio, los profundos aspectos de Júpiter. Parte de lo que hace está abriendo o aperturando formas en que la mente intuitiva procesa cosas. Y en esto te va a permitir acceder cosas que normalmente no accederías en estos puntos de intuición, porque la intuición es aprendizaje, sanación, resolución de problema. Son todos estos aspectos que realmente van a enfocarse en algo. Puedes estar haciendo algo mientras trabajas despierto, pero luego en el sueño la mente hace lo que hace. Y por ejemplo, todos sabemos de Edgar Cayce, donde él se duerme y despertaba con todas estas respuestas. Ves todos estos profetas antiguos y muchas veces cuando ves imágenes de ellos estaban acostados durmiéndose. Estaban durmiendo en una roca o en algo. Cuando estaba viajando con el, el curandero, tenía las historias de su gran tatara abuelo, donde le contaba todas estas historias, donde cuando necesitaba algún tipo de información, lo ponían en un cuarto oscuro y luego lo ponían con... lo enrollaban con una cobija y estaba en eh, en profundo sueño, porque básicamente nublaban todos sus sentidos. Así que ese sería otro nivel de procesos de sueño. Cuando regresaba, tenía toda esta información. Y vamos a hacer alguna de las profundas prácticas del trabajo del tono vagal, unas de estas series donde hacemos el proceso de sueño. Y ya sea que sea como una introducción, ya sea para la parte de sueño profundo, y va a ser una clase que vamos a tener eventualmente en los siguientes 6, 7 meses.
Hola Greg, ¿cómo estás? Muy bien. De hecho, estoy en bastante relajada y sintiendo un poco de sueño, pero tengo un poco de dolor en el área de mis hombros y el área del cuello. Mucho de dolor ya desapareció, pero todavía lo tengo como en un 30%. ¿Qué puedo usar o qué aceites puedo aplicar? Puedes aplicar ayuda al nervio en esa área o puedes hacer de dos formas, como tónico el cuerpo o también como un ungüento. También directamente el aceite, pero muchas veces cuando quieres que un aceite permanezca en un área en particular, ponlo en algún tipo de aceite de masaje, porque lo que sucede, el aceite de masaje y el aceite esencial se mezclan y luego hay una liberación lenta mientras se empiezan a separar en esa área. Si pones el tónico del cuerpo, te le pegas a esa área, pero también entra a tu torrente sanguíneo y todas otras partes del cuerpo. Así que puedes hacer algo de ese estilo. Tengo un poco de inflamación en mi bíceps derecho. Arriba o abajo del codo, abajo del codo. ¿En la parte externa o en la parte frontal? Directamente dentro del bíceps. Ok, puedes también tratar un poco de licrizo si tienes eucalipto citradora. Eucalipto citradora es muy barato y lo puedes aplicar directamente, es muy bueno como antiinflamatorio. Y usualmente yo mezclo el licrizo y eucalipto citradora para tratar cosas como tendonitis, pero el eucalipto citradora por su propia cuenta es bastante antiespasmódico, antiinflamatorio y esto va a ayudar a reducir la inflamación en esa área. ¿Puedo tomar algo internamente como el estragón o...? Probablemente yo utilizaría más Galvano. Digo, estragón puede ayudarte, pero para las cosas que me estás diciendo, yo utilizaría más el Galvano. Tiene algunas propiedades antiinflamatorias, pero es mucho mejor para reducir el dolor y también es mucho mejor para decongestionar el sistema inmunológico, el sistema linfático. Muy bien. Eh, eh, Comienza a tratarlo por ahorita en el comienzo. Voy a ordenar el kit de este fin de semana. ¿Crees que me ayude para esto? Mm, hay uno que es para la parte de inflamación, que es inflamación del tono vagal, otro para el sistema inmunológico, pero también hay otro que es para las respuestas de dolor en el cuerpo y creo que ese es mi nuevo mejor amigo, porque vaya, me encanta. Y lo que siento que es muy bueno acerca de esto, ni siquiera lo he comenzado a aplicar en áreas. Con inhalarlo y ponerme un par de gotas en la muñeca, hace cosas extraordinarias. Cuando voy de repente a terapia de punto gatillo, donde básicamente utilizan el, el codo en ciertos puntos, tengo mucho menos dolor. Y, y con eso ya no grito y porque dolía bastante fuerte, tuve muchas lesiones cuando era joven. Y cuando comencé a utilizarlo, y de repente no le dije nada al terapeuta, y él me dijo, oye, esto es impresionante, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo dices? Porque puedo tomar con menos presión, ir más profundo en los tejidos, están más relajados. Y esa es la parte donde el cuerpo
Cuando tiene esta respuesta de dolor, estimula el sistema nervioso simpático, donde le dice el cuerpo, oye, tenemos un problema aquí, y el cuerpo entra en pelea y huida. Y por raro que parezca, empieza a contracturar los músculos, los empieza a tensar. El cuerpo trata de proteger las articulaciones, el abdomen, la garganta, los órganos internos, y esto ayuda a apagarlo, ayuda a traerlo a un estado de balance. Especialmente cuando tú checas, hay músculos que flexionas, básicamente el brazo. Estás flexionando el brazo, que significa que trae las articulaciones más cerca, y luego también los músculos se extienden, ¿correcto? Así que cuando hay problemas de dolor o problemas de inflamación, cuando tú piensas, por ejemplo, fiebre, hay un tipo de inflamación, y lo que se siente bien es de que estás en una posición fetal, porque básicamente lo que haces es flexionar todo el cuerpo, flexionas flexionas todo, y cuando tienes inflamación y hay niveles sustanciales de dolor, te vuelves más dominante en flexores. Los flexores se vuelven más fuertes y se contraen porque empieza a sobreescribir los otros músculos y empieza a causar estos desbalances musculares extraños. Y cuando tú ves el bíceps es un gran flexor del brazo. Y cuando tú ves esto es un problema bastante en particular. Quieres ser capaz de calmar esta respuesta cuando el cuerpo está en este estado. Así que eso es exactamente lo que sucede, me está sucediendo. Así es un problema bastante común. Así que es el aceite de qué? El aceite de tono vagal del dolor, pain vagal tone. Y nada más con inhalarlo, lo inhalo un montón de veces, me siento ya por la noche, lo inhalo y simplemente con las inhalaciones calma el cuerpo en un grado muy profundo. Porque al final del día, cuando era joven tuve muchas lesiones musculares, desgarres. Y ahora ya no empiezo a tener dolor. Antes, cuando me empezaba a cansar, las cosas empezaron a doler y ahora encuentro que me muevo mucho mejor, y cuando estoy cansado, pero ya no siento ese dolor que comenzaba a sentir antes. Del galvano, ¿cuántas gotas internamente? Puedes hacer 2, 3 gotas un par de veces al día. Y si no quieres hacerlo internamente, puedes ponerte un par de gotas en la muñeca, un par de veces al día. Y una última pregunta. Voy a ir a un retiro espiritual fin de semana. Vamos a hacer meditaciones y algunas discusiones espirituales que pudiera tomar para tener una profunda experiencia. Tengo varios aceites. Ah, pues yo podría utilizar algunas cosas como aloes, ginger lily, loto, tubo rosa, tuberose, incluso también salvias, cualquier tipo de salvia, osmanthus, narciso, nardo, spikenard, sándalo. Y lo debería mezclar en el pie, en una crema, aplicarlo en el pie o donde me lo pongo. Yo probablemente los aplicaría en el corazón o la frente. También lo puedes poner en el pie, pero definitivamente el corazón y la frente también. Y el nuevo aceite que recibí de abundancia, también este ayudaría. Abundancia funcionaría, pero si es más una situación espiritual, estás haciendo meditación, utilizaría cosas que te ayudarían a ir a estas partes elevadas de tu mente.
Sí, porque quiero tener una profunda experiencia de serenidad. Para estos, ¿qué me ayudarían? Para mí usualmente uso tu rosa o aloes, pero sándalo y aloes son dos que puedes utilizarlo para esto. Para otras cosas tal vez no, pero sándalo o aloes pueden ser muy profundos. También loto es como preguntarme entre todos tus mejores amigos, ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Sabes? Es Hago una práctica donde voy con osmanthus y narciso entre estos dos y es una purificación que puedes dirigir a diferentes partes del cuerpo, comenzando con el plexo solar. Y tal vez no sea lo mejor ahí. Tal vez después del hecho es algo que puedes utilizar. Digo, no es necesario, pero es algo para tomar las cosas más profundas. Entonces puedo rotar primero con una meditación, aloes, luego otra con lotus y así. Sí, totalmente. Y después de este fin de semana de retiro necesito hacer algo para estabilizar la energía. Puedes tomar baños con sal y trabajar un poco de nardo para ayudar a resetear el cuerpo. Después de 8 días, ¿correcto? Así es. Porque tengo algunos exfoliantes de sal y aceites que puedo utilizar. Muchas gracias. Y tengo un muy buen momento. Los voy a ver este fin de semana. Ya ordené el kit y creo que me va a llegar pronto. Muy bien, muchas gracias. Y adelante. Hola Greg. Tengo un cliente en una llamada, Elizabeth, y te quiere hacer algunas preguntas. Hola Elizabeth. Hola, gracias por tenerme aquí. Tengo Hashimoto y lo he estado manejando por 20 años, hasta que este último año donde tuve un accidente serio de coche, me rompí el cuello y luego me ha estado tratando por COVID a largo plazo. Así que se empezó a activar muchas de estas cosas neurológicas y cansancio. Cuando dices que cuando te rompiste el cuello se rompió la vértebra o qué parte se rompió. Se rompió a través de la vértebra, así que tengo mucha ansiedad y ¿hace qué tanto tiempo sucedió? Hace exactamente un año fue el año y la ansiedad empezó inmediatamente después del accidente o se ha estado poco a poco acumulando. Se ha estado poco a poco acumulando. ¿Y qué tanto dolor hay? Todo en mi cuerpo se empieza a reajustar y el único dolor que tengo es en mi tobillo derecho. Es un dolor punzante, es un poco de nervio, entonces dolor punzante. Ok. ¿Y cómo está tu sueño? Bastante roto mi sueño. ¿Y cómo está tu respiración? ¿Sientes alguna respiración corta, superficial o profundas, suaves respiraciones? Probablemente muy corta y rápida. Sí, sí, eso es todo cuando pasa mucho cuando hay dolor y
¿Y tu preocupación es el Hashimoto o todo en general? Todo en general. Muchas veces cuando hay un accidente de este estilo o un dolor agudo o inflamación excesiva, el cuerpo entra naturalmente en un modo alerta roja. No es como pelea y huida, donde cuando ves algo peligroso o te sientes en peligro, tu cuerpo inmediatamente batalla. Pero cuando tienes una lesión, el cuerpo, o sobre todo un accidente y te rompiste el cuello, hay una serie de cosas que empiezan a suceder, un efecto cascada. Y tienes todos los signos, tanto el sueño bastante pobre, ansiedad, estás lidiando con el dolor y por raro que parezca, cuando ves por ejemplo la tiroides y el Hashimoto, y de hecho sé que Robert te está tomando notas, pero también vamos a cortar esto, excepto las cosas que no quieras, pero con esto yo diría que el Hashimoto, utilizar aceite de clavo, lo tienes que tomar internamente, un par de gotas, 2 veces al día. Esto va a tener un efecto bastante fuerte balanceador en la tiroides, especialmente cuando es un componente autoinmune. Pero hay diferentes razones y diferentes causas de que puede acelerar la respuesta autoinmune, y aquí estamos hablando de Hashimoto. Y realmente no pensamos en el sistema muscular como algo que contribuye a las funciones tiroides, o a problemas autoinmunes. Pero cuando tú lo piensas, estamos tratando de buscar un tono vagal más profundo. El tono vagal es la habilidad del cuerpo para descansar y reparación. Y lo que lo balancea es lo que balancea fuera de pelea y huida. Así que son estas dos partes del sistema nervioso donde es uno empuja y otro jala. A veces lo que sucede en estas lesiones es pierdes el tono vagal en el sistema nervioso, donde la habilidad de jalar y empujar, donde ya no está esto y simplemente es todo el pedal a, a en la gas, es pelea y huida en todo. Así que para sacar el tono vagal de esto, incluso hay cosas que empeoran. Esto sería la respuesta de dolor. Así que para calmar el tono vagal en estos aspectos específicos al dolor y la lesión, porque si bueno, no estás teniendo dolor en el cuello y en la lesión, es bueno, pero a lo mejor se está irradiando hacia abajo de la pierna o en el tobillo, o tal vez puede haber un problema en la pierna o en la cadera y sigue siendo un problema de dolor en esa zona. Cuando tú piensas que es el tono vagal, es lo opuesto al estrés, pero en el cuerpo. Es básicamente tienes una herida, y otra forma de decir esta área del cuerpo está súper estresada por la herida. El tobillo está súper estresado porque tiene dolor. Incluso cuando el cuerpo tiene desalineamientos, la cadera está más elevada o el hombro está más elevado, parte de lo que sucede es que el cuerpo tiene una respuesta de estrés o estrés por todos estos desalineamientos. Así que si suficiente, cuando estás lidiando con los músculos y la parte voluntaria del sistema nervioso, los nervios somáticos, que hacen que todo se mueva, parte de lo que sucede
la pelea y huida y el descanso y reparación empiezan a generar una reacción en cadena impactando parte los nervios somáticos. Y de hecho nosotros no pensamos que el sistema muscular puede contribuir a la parte inmunológica, respuestas inmunes del sistema nervioso, así que yo diría que mejora el tono vagal y la respuesta de dolor y mejorar el tono vagal para el sistema muscular. Y luego con las lesiones en dolor y con todas las cosas que estamos hablando, parte de lo que sucede es que la respuesta de dolor, la respuesta inflamatoria, la respuesta de trauma por el accidente. Los bronquiolos entran en un modo constrictor y parte de lo que empieza a suceder es de que la respiración se vuelve más rápida y más superficial y empieza a exagerar todos los problemas. Así que cuando el cuerpo no es capaz de tomar una profunda respiración y es una respiración superficial y rápida, incrementa la tensión en el diafragma. En cualquier momento donde incrementa la tensión en el diafragma, también automáticamente está incrementando tensión en los músculos de la columna, está poniendo más presión en estos nervios de la columna. Así que por mucho que tratas de relajar todo, el cuerpo no va a cooperar. Así que hay algunas cosas que yo diría, cosas que hay que tratar. Uno es clavo para balancear la tiroides. Hay para la respuesta de estrés, tono vagal para el dolor. Hay una mezcla de aceites que puedes utilizar, pero un aceite singular que puedes utilizar es utilizar petigrano de mandarina. Pero sí siento que la mezcla de aceite de tono vagal del dolor sería muy bueno para ti. Todavía no lo tenemos en el sitio web, pero también puedes utilizar, te podemos hacer uno especial para ti o utilizar uno de los aceites singulares que Robert probablemente tiene. Así que el tono vagal para el sistema muscular también va a incrementar el descanso y reparación en el sistema muscular y, y esto va a contribuir a mejor función inmunológica y a una función de la tiroides mucho mejor. Por raro que parezca, la medicina ortodoxa no pone estas dos cosas en conjunto, pero los problemas de tiroides muchas veces se refleja en tensión del cuerpo, como tensiones y calambres y contribuye a problemas musculares. Así que puedes utilizar también un aceite como estragón, puedes inhalarlo, lo puedes poner en ungüento o ponerte con un par de gotas internamente. Así que yo diría que esas tres cosas pueden ayudarte también para tratar el tobillo, potencialmente reducir el dolor en la pierna. Puedes utilizar algo como alivio al dolor, Pain Sooth, un aceite, y trataría toda la pierna, porque sospecho que las personas que tienen un accidente o de coche y genera un latigazo cervical o lesión en el cuello, la cabeza y la cadera lo copia. Esta disrupción del cuello eventualmente se va a manifestar en la espalda baja y en la cadera. Es bastante común después de un latigazo cervical o alguna lesión en el cuello. Esto va a empezar a generar alguna disrupción también en las lumbares o en la cavidad de la cadera. Así que también trataría esto. Y por último, la pieza para profundizar la respiración, como alarce, hyssop de Commons, cosas que utilizamos para profundizar la respiración.
Y Robert tiene una lista de todas estas cosas. Me da mucho gusto darte información, pero también Robert puede ayudarte con ello. Así que todo esto tratarías el tono vagal del dolor, el tono vagal muscular, la tiroides y luego balance y luego la parte de la cadera y profundizar la respiración. Usualmente profundizando la respiración va a reducir cualquier tipo de dolor punzante o dolor en nervio por lo menos un 50 a un 30%. Porque al profundizar la respiración quita mucha de la presión de los nervios de la columna y también hace que tu cuerpo salga de pelea y huida y el componente del sistema nervioso simpático, donde el cuerpo está en un estado de estrés por la lesión, empiezas a cambiar o hacer una transformación fuera del cuerpo o el cuerpo fuera de ese estado. Así que usualmente cuando hay una lesión y hay un dolor punzante después de 2, 4 semanas, los bronquios empiezan a producir espasmos, porque básicamente los bronquiolos empiezan a tensar y eso es lo que estamos tratando de tratar, la respiración sea más profunda. Así que esto es lo que yo diría de todo esto, que te va a ayudar. También se va a balancear con tu medicación. Muchas gracias. Y bueno, Robert, si tiene otras preguntas, te podemos dar más detalles. Tono vagal muscular, tono vagal de dolor, inhalaciones, clavo, hacerlo internamente, incluso lo que tienes que hacer para abrir los bronquios, los bronquiolos con muchas inhalaciones y el dolor alivio al dolor de forma tópica como aplicación y ungüento. Estas serían las primeras las preguntas. Mi última pregunta sería, ¿cómo alivio al dolor el aceite Pain Sooth? ¿Cuál sería la aplicación? Como tónico o de cuerpo, siento que sería muy bueno. Pero también como ungüento para que el aceite permanezca en esa área en un periodo más prolongado, va a producir un resultado mucho mejor. Muchas gracias. Y manténme actualizado si necesitas algo ahí, házmelo saber. Sí, siento que se va a resolver por su propia cuenta, pero cualquier cosa te hago saber. Muchas gracias. Muchas gracias. Y adelante. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy trabajando con alguien que está en un trabajo y está transicionando. Ella está experimentando un poco de incomodidad física y primero pensaba, decía, no, es el corazón, pero no, a lo mejor es un poco más del plexo solar. Y lo exploré y de hecho es el punto entre los dos y nunca he escuchado esto antes, pero no sé qué es lo que es. Así que me estoy preguntando. Sí, no, no lo sé. Estaba hablando de esto en el nervio centéricos, donde hay este punto entre el plexo solar posterior y el mei, ¿sabes? Este punto. Y también hay un punto entre el corazón posterior y el frontal también, el corazón frontal y el plexo solar frontal y el corazón posterior y el plexo solar posterior. Para mí, esto se ve como cómo la energía se mueve del plexo solar hacia el corazón. Y a veces es como esta área o este canal se congestiona. La acupuntura sabe que hay un montón de meridianos y todo. Y hay meridianos internas que realmente no puedes acceder con agujas. Hay niveles mucho más profundos de esto. Así que siempre sospecho de ellos. No los llamaría chakras, pero como un centro energético.
pero más internos, no es algo que están en la superficie mientras vas hacia el tejido conectivo. Porque piénsalo, incluso el como estábamos hablando del sistema muscular, parte de cómo desarrollamos los aspectos astrales de nosotros, el cuerpo emocional, pero estamos hablando desde el punto de vista de tocar el cuerpo astral como tal. Muchas de las emociones que sentimos es más fisiológico que astral. Así que entre más comenzamos a tocar y experimentar esto, es un gran desarrollo del corazón. Realmente acelera la activación del corazón y el desarrollo del corazón. El aspecto para nosotros llegar a ese punto, de hecho, son los músculos y el tejido conectivo. Es toda la idea del yoga. Son todas estas posturas de Hatha Yoga que estás haciendo esto si los músculos están en un lugar donde empiezas a experimentar potencialmente. No significa que porque hagas yoga está sucediendo, pero potencialmente empiezas a experimentar los componentes astrales. Así que sospecho que el aspecto del que estás hablando está conectado con esta expansión del aura, más allá de la forma física y el aura de programación áurica y está tocando mucho más de estos aspectos astrales. Así que, bueno, sabes, lo que hice es de que como sentí estas cosas, simplemente fui y lo limpié. Y luego hice unas invocaciones para Rafael, invocación, mantra. Y luego la entonación larga, trabajé Rafael, Rafael y trabajé limpiando el área. Y luego no sabía si poner la energía o no, o energizar o no. Pero estaba pensando en que tenía fibrosis idiopática pulmonar, así que los músculos en toda esa parte interna están bastante afectados. Así que cuando sentí la energía y cuando terminé, me dijo que se sentía mucho más en calma, más relajada y más en paz. Así que vaya, ¿alguna otra guía que me puedas decir con esto? Puedes continuar haciendo lo que hiciste, ya sea con aceites o energía. Una de las cosas que puedes tanto ayudar a liberar el plexo solar y el corazón son los órganos de purificación de sangre, pulmón, hígado, vesícula, riñones y vaso. Ya sea con aceites o con energía, puedes ir y tratar estos dos. Porque muchas veces cuando quiero hacer un trabajo mucho más profundo y aliviador en las emociones, especialmente las emociones inferiores, puedes utilizar cualquier rango de aceites, pero a mí me gusta utilizar tubo rosa, tuberose. Ah, Digo, hay otras opciones, pero es el que más me gusta para eso. Es aliviador, es fortalecedor, es purificador. Incluso también el que cuando hablamos de la repetición en la mente o la repetición en las emociones en el cuerpo, tubo rosa, tuberose, es bastante refinador para romper fuera de la repetición. Digo, otros aceites también lo hacen como aloes, pero tubo rosa es una de las cosas que puedes utilizar para romper fuera de la repetición, especialmente en la mente y las emociones. También en cierto grado en el cuerpo, pero con esto mi experiencia es de que lo tienes que aplicar tópicamente en el cuerpo en lugar de solamente inhalarlo. Y funcionaría, pero la inhalación a través de los órganos de purificación de sangre es usualmente bastante aliviador. Si puede ella inhalar con esto y si no, componer una pequeña gota en el corazón y otra en la frente y luego hacer el trabajo que estás haciendo.
Muchas gracias. Hola. Vaya, hay un montón de cosas que quiero preguntar, no sé ni por dónde comenzar. Vamos a comenzar con una rápida. Tengo estos sentimientos, digo, es esta sensación cuando no puedes hacer que un caballo tome de agua cuando no tiene sed. Es bastante frustrante en algunos momentos porque me dan esta información extra y no sé qué hacer con esto. Lo que él ha estado experimentando un montón. ¿Qué es lo que pasó con los pulmones? Eh, los pulmones estaban perforados. Básicamente ya lo movieron a un lugar mucho mejor. Era una de las costillas, ¿verdad? Que estaban rotas. Así es, un par de las costillas que estaban rotas y una de estas se movió y le hicieron varios x-rays. Ha estado en dolor y en medicamentos para el dolor. También tiene bastante constipación. ¿El estragón funcionaría para esto? El estragón funcionaría, pero lo que empieza a suceder es cuando la parte interna se empieza a tensar por el accidente y así que yo lo pondría en algún tipo de, de canela. Este ayuda a reiniciar el cuerpo cuando el cuerpo está un poco debilitado, especialmente el plexo solar. Necesita un poco de es continuar estimulando el movimiento muscular de los músculos suaves del tracto respiratorio y si está tomando opioides por la lesión y el dolor, este movimiento se vuelve más lento. Entonces, entre más puedes estimular este proceso, y también le puedes dar algunas cosas como purgantes que le ayuden a mover toda la parte digestiva. Cuando él tuvo, bueno, esta lesión y ha estado en dolor, también le puedes dar una dosis de vitamina C que puede generar este movimiento interno. Cuando tú lo piensas acerca de, hemos hablado de la quercitina para las alergias es para el sistema nervioso simpático estado, es cuando el sistema inmunológico está en ese modo y parte de lo que hace la quercitina trabaja como antihistamina y en todos estos diferentes procesos y parte de lo que hace la quercitina y también de por qué la vitamina C funciona y también porque es muy bueno para reducir alergias, cosas de ese estilo, es de que ayuda al cuerpo a hacer un cambio del estado simpático y un poco a descanso y reparación.
No es algo milagroso, pero en cierto nivel lo hace. Así que si está teniendo un tiempo difícil, le puedes dar una dosis para un movimiento intestinal, porque entre más la parte intestinal está normalizada, va a tener ya menos dolor. Sí, justamente estaba pensando por todo el dolor, el pecho, todo eso. Lo, los hombres en el baño tratan de empujar más en el baño y si les ayudamos al movimiento intestinal, a no estar empujando más, forzando más, va a disminuir todo el dolor en el cuerpo, el dolor de la espalda. Así que puedes utilizar alguno de los aceites, pero la vitamina C le ayudaría. Y algo como jengibre o ah, no le ayudaría tanto a corto plazo, más a un tratamiento a largo plazo. Incrementar esta peristalsis en la parte intestinal muscular, porque antiguamente, hace muchos años, le daban un enema o hierbas para liberar. Ya no hacen eso. Y hay otras formas de hacer esto, por ejemplo, magnesio. Magnesio con un laxante que tiene un montón de magnesio, lo tomas y te limpia completamente. Incluso regresando con lo que primero me dijiste, tal vez se va a sentir más atraído con algo de la farmacia como vitamina C. Es ok, si necesitas hacer eso, adelante. Y el aceite del tono vagal, ¿cómo lo aplica? Nada más inhalarlo. Luego si pone conciencia en diferentes áreas del cuerpo sería extraordinario, pero con solamente inhalarlo un par de gotas en la muñeca múltiples veces al día, eso le ayudaría bastante. Ok, perfecto, muchas gracias. Y también me estaba preguntando para todos mis dolores y todo eso, si eso lo podía utilizar o si lo sustituyo con el aceite de antiesclerótico. Puedes utilizar ambos. Puedes hacer inhalaciones con el tono vagal del dolor, vagal tone, y aplicar antiesclerótico en las áreas y zonas que estás tratando. Y otra cosa es acerca de los problemas circulatorios que tiene. No siente sus dedos, están muy... Antes de la cirugía, antes de la lesión, sí, mucho antes de la lesión, tiene diabetes de hace bastante tiempo. Ah, ok, es neuropatía. Tal vez un poco de eso le puede ayudar, pero le ayudaría el ayuda al nervio, nerve health, tópicamente. Ponérselo en el pie, así es. Y no son las articulaciones o algo, no, son los nervios. Siempre puedes mejorar la función linfática en el área, pero ayuda al nervio sería la primera línea del tratamiento. Y cempasúchil ayudaría. Cempasúchil ayudaría a mejorar la función linfática en el pie. También tiene propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y ayuda a desintoxicar el pie. Así que lo puede poner como un ungüento
y luego poner un poco de ayuda al nervio, nerve help. Cempasúchil es bastante bueno. Le ayudaría a mejorar la cualidad del pie y la estructura, que hace que sería mucho más fácil el tratarlo con después ayuda al nervio. Ok, muy bien. De hecho, sí, yo empecé a utilizar el cempasúchil también en mis pies, en diferentes partes de mis lesiones, y esto se sentía muy bien. Y una última pregunta. En mis ojos, ¿sabes? Ya están mucho mejor, se ven mucho mejor. Pero todavía hubo un poco del problema. He notado que he tenido dificultad. Cuando veo mucho la computadora, noto que mis ojos no se pueden enfocar. Eso significa que están secos. Hidrátalos, hidrátalos más. Si Sandra ya estás utilizando un poco, eso te va a ayudar, pero un par de gotas que lubriquen. Que no tengan solución salina, nada para ojo rojo. Porque si utilizas estos otros van a deshidratar más a largo plazo. Así que simplemente hidrátalos. Entonces no es la visión del ojo o algo por el estilo. Lo primero que haces cuando hay algo en los ojos como de lo que estás hablando es usualmente resequedad. Piénsalo de esta forma, si el ojo se empieza a secarse, se empieza a degenerar como un disco en tu hombro o en tu espalda, cuando no está generando suficiente sangre, porque no tiene un contacto directo con el flujo sanguíneo, así que cuando se empieza a secar, eh, se empiezan a degenerar más rápido. Ok, muy bien, entonces voy a utilizar un poco más de estas gotas. Si tienes todavía estos síntomas y si estás utilizando un montón de Shisandra, puedes también utilizarlo. No, ya me acabé el Shisandra. Entonces haz Shisandra y las gotas en los ojos y eso os ayudaría. También puede ser relacionado a la edad, pero si está sucediendo muy rápido es resequedad. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y muy bien, espero que hayan tenido una muy buena sesión esta noche. Hicimos la sesión de programación áurica. La siguiente semana vamos a hacer los neurotransmisores de programación áurica. Y también recuerda que este fin de semana tenemos la clase gratis para Sintonizándote con tu calma divina 3. Espero que te conectes también a la siguiente sesión que tenemos de bendecir las peticiones y oraciones.